¿En qué se apoya un ateo para sobrepasar las penas, dolores, etcétera, que mucha gente pasa por medio de la religión encontrando paz espiritual? ¿Qué? Las penas las pasa uno igual. No, nadie se consuela de verdad. La gente dice que se consuela ante la muerte. Yo no, mira. eh, yo tengo conciencia que la gente que se muere ya no está allí, que ya no es persona. Incluso cuando he tenido enfrente a mí a cuerpos humanos, cadáveres, cuando hice algo de disección en la universidad, etcétera, no son personas. Lo que era la persona ya no está allí. Ni en ningún lado. Es decir, su vida ya terminó, se acabó, fin, es como las películas. ¿Y qué hay después de que dice fin? Nada. Ya se acabó la película. No, pero si una película en el otro mundo no hay. Fin. Se acabó. Hasta ahí llegó la película. El dolor es el dolor se vive intensamente y ¿qué haces? Pues haces lo mismo que hace cualquier persona. Cuando alguien fallece, primero pensar en los buenos momentos que tuvieron. Si es una persona mayor, pues dices, bueno, mira, pues lo logró, tuvo una buena vida, hizo lo que quiso, se divirtió, jugó, se metió en líos sin acabar mal. Pues aleluya, aleluya, ¿no? Y acordarnos de lo bueno de que esa persona nos dio y de lo que esa persona hizo y lo que esa persona vivió. Pero yo no veo que cuando alguien muere me sirva la religión para nada. Está vivo en otros lados. No, no creo, espero que no. Porque va a ver sufrir a sus hijos sin poder hacer nada y eso está de la patada. Esto de la vida eterna a mí me parece una muy mala idea, ¿no? Yo muero y estoy en el plano astral superior viendo cómo vive mi hijo. O puedo ver todo el dolor del mundo y no puedo hacer nada. Es que no, eso es el infierno. El paraíso sería poder hacer algo, pero como nadie de los que se fueron antes que nosotros hacen nada por nosotros, pues podemos calcular que es imposible, ¿no? Es que ese más allá no existe. Sino yo querré volver a ver a mi abuelita. Entonces, ¿qué hace uno? Pues, el tiempo lo cura todo y lo que no cura, pues ya o el tiempo o la muerte curan las cosas, ¿no? Pero pues sí, te deja tu pareja, pues se sufre mucho, pero hay una frase, curiosamente, que yo les he oído mucho a judíos, que es, esto también pasará. Todo pasa. Bueno, se lo puedes también haber oído a Antonio Machado. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Entonces, pues, el dolor pasará, como el éxito pasa, como el triunfo pasa, como la fama pasa, ¿no? Nadie triunfa siempre, ni es famoso para siempre, ni el dolor es para siempre. Los dolores más cercanos, más brutales, no hay que alimentarlos. Eso es lo que hacemos las personas razonables. No creo que tenga que ver con el ateísmo y la religión, ¿no? Y mi miedo a morir es más que mi miedo a morir de una manera muy dolorosa. Pero nada más, ¿no? Entiendo que es lo normal. Toda la gente antes que yo se ha muerto, pues supongo que es difícil impedirlo, de momento al menos. Entonces me parece que es una costumbre familiar bastante bien establecida y la seguiré en su momento. Y espero no dejar a nadie con problemas, pero no es quien quiere vivir para siempre, decía la canción, ¿no? No creo, yo nunca me lo he planteado, ni creo realmente que la religión te sirva para gestionar mejor los dolores, sobre todo los dolores de carácter emocional, o los dolores incluso de carácter físico, te operan y te duele muchísimo, te perdiste una pierna, perdiste un ojo, ¿qué haces? ¿Rezar? Pues no, lo enfrentas y lo abordas, porque no puedes dejar vencer, nada más.